Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua. En este caso vamos a hacer una pequeña sesión discontinua dedicada a la película más cara de Netflix, 200 millones de dólares, que no se ven para nada reflejados en la película. Estamos hablando de Alerta Roja, una película que se estrenó una semana antes en cine. Selecto. Sí, Selecto, a la que yo tenía intención de ir porque era en plan, bueno, si se han gastado 200 millones, tiene que lucir. A la que no pude ir y a la que me alegré un montón de no ir cuando la vi luego posteriormente, la vimos Juan y yo juntos, que dijimos, vamos a ver, venga, vamos a verla. Y yo creo que el presupuesto A se ha ido en el sueldo de los tres actores principales, y B en un desfalco que le han hecho a Netflix, porque yo no entiendo dónde están los 200 millones, porque sin ir más lejos, no hace mucho, Dwayne Johnson estrenó la de la jungla, de Jungle Cruise, que podríamos decir que en tono es muy parecido, pero en cambio es mucho más entretenida y amena. Y más efectiva. Y efectiva, y aquí, bueno, también es verdad que está la gran Emily Blunt. Hombre, sí, ¿no? Que llena. Y aquí tenemos, aparte de Dwayne Johnson, a Ryan Reynolds, que es un actor de comedia muy entregado. A Gal Gadot, que no hace falta presentación, también actriz que desde Wonder Woman ha subido escalones y cada vez más. Y lo que podría ser un trío de ases espectacular se convierte en una sucesión de gags, de escenas de acción que en principio pueden parecer muy espectaculares, pero que luego no. Y en una película, a ver, no voy a decir que sea decepcionante, pero sí bastante olvidable. Yo diría que sí, es decepcionante. Por lo menos para lo que se esperaba de ella a nivel logístico. Desde el punto de vista de no hemos gastado 200 millones. Exactamente. No lucen en pantalla, es decir, es lo que tú estabas comentando, cuando empezamos a verle, los primeros compases, hay algunas escenas, cuando se presenta el personaje de Ryan Reynolds, están en el museo, hay como unas escenas de acción que llegamos a comentar que seguramente han utilizado drones porque visualmente son muy potentes, y dijimos, mira, si va a ser así todo el metraje, esto va a estar muy bien, pero luego se vuelve una película muy normalita, muy procedimental y que no se ven esos 200 millones, porque tenemos muchísimas localizaciones, pero muchas son de estudio, luego se utiliza mucha pantalla verde, mucho croma. Además, vuelvo a lo mismo, 200 millones en los que no se lucen esos efectos digitales. Exactamente. Y luego tenemos tres actores que certifican una buena taquilla, que son carismáticos, pero que entre ellos, desde mi punto de vista, no hay química. En esta película no, porque ¿te acuerdas que te lo comentaba? En Hobbs and Shaw hay un momento en el que Ryan Reynolds hace un pequeño cameo y ahí está mucho mejor de Dwayne Johnson y él que en esta película, en la que comparten mucho más cartel. Es verdad que yo creo que la carrera de Dwayne Johnson se parece mucho a la de Schwarzenegger. Schwarzenegger en su momento hacía mucho cine de acción, pero al mismo tiempo luego también tomaba un poco de comedia e intentaba tirar para muchos otros sitios, ¿no? Y creo que Dwayne Johnson está siguiendo un poco esa carrera, pero nos encontramos con una película de acción que como que quiere agradar a toda la familia y me da la sensación de que Dwayne Johnson es otro Will Smith, es decir, yo quiero hacer películas para todo el mundo, menos si son muy dramas que entonces yo me pongo más serio, pero es como, joder, acción donde no pasa nada, donde no te da la sensación de que haya un peligro. No hay repercusión ninguna. No. Los villanos son muy... Eso, no sientes amenaza en ningún momento del metraje. Y luego esos tres personajes que tratan de interactuar, que son ladrones de arte, un policía, gente de la Interpol, una trama supuestamente intrincada que no lleva a ninguna parte. Y luego, aparte de eso, de que son tres actores que tienen chistes, tienen muchos momentos que comparten en pantalla, pero la mayoría no funciona. También a Ryan Reynolds se nota que es un humor con el que no estamos a gusto porque él es más destroyer. Pero es que luego tenemos un guión que, bueno, a estas películas no le vamos a pedir tampoco un guión escrito por David Mamet. Pero sí es cierto que es un guión con muchísimos agujeros que tratan de tapar, pero no hay manera. Es que hay una incongruencia detrás de otra, tratan de hacer giros para sorprender al espectador, pero cada vez tiene menos sentido, es un disparate. No, ya más lleno de casualidades, no de causalidades. Estos son casualidades, pasa esto porque sí, pasa esto porque sí, pasa esto porque sí, y luego pretenden tener un giro, ¿no? En la historia que dices, bueno, pues vale, me da igual. Pues te lo compro, con un final un poco absurdo, tirando a bastante, con vista a la secuela, y yo diría que, por ejemplo, me lo pasé mejor viendo Seis la Sombra, que por lo menos la acción era mucho más loca, lucía mucho, Michael Bay se lució mucho en la escena de acción, volvemos a ver una película muy ligera, con un guión escaso, pero que cumplía en su objetivo de entretener, y con esta, aparte que es una película que te lleva a 2 horas, es que no. Sobrametraje y no
no funciona. Porque en Netflix ya sabemos que tiene un problema muy gordo con los guiones. Y esta no es la excepción. Pero a nivel técnico sabemos que cumplen siempre. Es decir, tienen unos niveles de producción que sabemos que siempre van a estar ahí. Pero esta película los tiene, pero no para ese presupuesto que supuestamente han invertido en ella. Y luego trae actores que intentan hacer lo que pueden, pero el resultado no es bueno, pues desde mi punto de vista sí es una película bastante decepcionante. Sí, la verdad que hay que tener en cuenta que Netflix, en cuanto a guión se refiere, Sí, sí. ponen todo el dinero, ponen las estrellas, ponen directores solventes, pero es que parece que van con un guión escrito en una versión muy pronto. No Sí, sé, sí, no que no trabaja, le no dan trabaja, vueltas, no, que no le dan- y es una decepción. Y bueno, sin más, hasta aquí nuestra sesión discontinua de hoy, un poco hablando de Alerta Roja. Muchas gracias por vernos, canal de YouTube, canal de Instagram, canal de Twitter. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.